Bienvenidos a El Ser en Acción. Hoy les quiero compartir otra reflexión y es sobre la vergüenza. Puedo hablar muchísimo sobre esto porque es una temática que viví en carne propia y sigo viviendo en diferentes experiencias, pero puedo reconocerla, puedo verla en mí y sé lo que produce la vergüenza cuando uno la vive, ¿no? Cuando la lleva con uno cada día de alguna manera. Y la vergüenza limita, no te permite ser, te hace perder de un montón de experiencias. Y la verdad que cuando yo me pongo a pensar todo lo que me limitó, me agarra como un dolor. Todas las oportunidades que dejé pasar por vergüenza produce como algo en mí, pero no es para, irme ¿cómo me puede pasar eso? ¿Cómo me pudo pasar eso? No, porque no es la idea acá, sino que sí, si yo pienso en situaciones, me puede producir un dolor, ¿no? Pero ¿qué hago con esa emoción, con ese dolor? Ahí es lo que uno tiene que darle importancia a qué voy a hacer con eso que me produce. Bueno, voy a utilizar ese dolor que me produce el haberme perdido muchas oportunidades o experiencias en mi vida por vergüenza y las voy a utilizar a mi favor. O sea, ese va a ser mi impulso para decir, bueno, esto no lo permito de nuevo, ¿no? Y así como les dije en otros podcasts, en otras reflexiones, que cuando sintamos dolor o bronca o como le quieras llamar por algo que no nos animamos por lo que sea, por miedo, por vergüenza, por lo que sea que te pase, porque somos todos distintos, no nos señalemos, no nos culpemos, sino que utilicemos esa emoción, esa bronca o como, de verdad, como le quieras llamar, porque pueden ser muchas cosas, para que hoy sea un impulso a conseguir eso que en ese momento por algo no pudimos conseguir o no pudimos experimentar porque no lo permitimos, ¿no? Y cuando uno trajo eso, que para mí se forma de muy chico, en un punto todos tenemos vergüenza hay algo que es muy colectivo, por ejemplo, que es la vergüenza a hablar en público. Eso la tienen muchos humanos. El tema es que cuando de chiquitos no tenemos esa seguridad en nosotros mismos, eso o lo potenciamos o lo vamos enfrentando de muy chicos, entonces ya de adultos no nos frena, no nos limita tanto. Pero cuando te crees de niño, niña, que sos así, que sos vergonzoso, que sos tímido, y te crees ese personaje, como lo llamo yo, es un personaje porque realmente no somos eso. Nos terminamos identificando con esa etiqueta. Y cuando te crees que sos así, lo llevas casi de por vida, ¿no? Hasta que lo podés reconocer realmente como un adulto y pones la intención en ir trascendiéndolo, ir trabajándolo. No es que eso va a desaparecer completamente, va a estar ahí, pero la idea es ir dando esos pasitos para que no te frene, no te limite a hacer las cosas que hoy quieres hacer por la vergüenza que sentís. Entonces vos lo reconoces, sabés que está ahí y sabés que se te va a presentar en esos momentos más, por llamarlos de alguna manera, difíciles para uno, donde más uno tiene que mostrar lo vulnerable que es o las cosas que no se siente muy seguro. Bueno, ahí sabés que va a saltar y va a aparecer esa etiqueta de alguna manera.
pero con reconocerla y ir poniéndole los puntos, digamos, ir frenándola, ir diciéndole, bueno, está bien, yo sé que estás ahí, pero no me vas a frenar esta vez, no me vas a no permitir vivir esta experiencia por esto que me hace sentir, porque ese no soy yo. Entonces dejás de a poquito de identificarte con ese personaje, con esa etiqueta. No le estás dando el poder le estás dando a tu esencia. Y tu esencia te aseguro que no tiene nada de vergüenza, nada de miedos, que esto ya también lo hablamos, no existen. Entonces, eso lo podemos dejar de lado y no hacerlo parte nuestra. Entonces, cuando vamos fortaleciéndonos, cuando vamos empoderándonos desde nuestro ser, desde nuestro corazón, cuando vamos dejando que nuestro corazón se expanda y pueda manifestarse acá en la materia, esas cosas, porque te aseguro que todos tenemos muchas, pero muchas etiquetas que son parte de nuestro ego, ¿no? Bueno, pero ellas van perdiendo fuerza. No significa que desaparezcan. Pueden seguir apareciendo en situaciones, pero pierden fuerza. La fuerza la toman cuando nosotros le volvemos a dar el mando, que también puede pasar. Pero cuanto menos permitamos eso, más nos vamos empoderando y más nos vamos expresando desde nuestro ser. Y sé también que debe haber muchas personas donde la vergüenza no es lo que más vinieron a trabajar acá, que tienen por ahí lo que es colectivo y un poquito, pero no realmente que es un peso, ¿no? No es algo con lo que fueron de chiquitos etiquetados, uy, qué tímido, qué vergonzoso. Hay un montón de personas que no, que puede también ser más difícil para esas personas empatizar con alguien que sí es lo que viene a superar. Porque te puede preguntar, pero ¿vergüenza de qué? Déjate de hinchar, ¿no? En eso no es nada, dale, hacelo, si total... porque no lo siente, no lo ve de esa manera, no lo experimenta. ¿Y por qué digo esto? Porque también hay una parte de mí que justamente viene desde esa esencia que me dice, ¿vergüenza de qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es? No ve el problema, la esencia no lo siente eso. Es neutral. No ve, no se identifica con esas etiquetas. Además que la vergüenza vibra muy bajito, tiene una vibración muy baja. ¿Y por qué? Justamente porque no te permite expresarte, no te permite ser. Y todo lo que nos contrae, nos limita, no vibra alto, vibra bajito. Por eso me gustaría que te preguntes hoy si sos vergonzoso, ¿a qué sos vergonzoso? ¿Por qué sos vergonzoso? ¿Cuánto estás frenándote por esa vergüenza? ¿Qué es lo que no te permite hacer acá? ¿Qué no te permite ser? Hacete esas preguntas. ¿Y para qué? Mi recomendación es que vayas directo a eso que sentís que te está limitando. Pero directo, ¿eh? Por más vergüenza que sientas y que sea muy grande y que tiembles y que te transpiren las manos y lo que sea, pero que vayas justamente a eso. Porque como te decía, ¿qué pasa
si lo observamos como algo desde afuera nuestro, porque no somos nosotros, que te acompaña ahí, que está ahí todo el tiempo con vos, acompañándote y que a veces salta y te dice, ay, no hagas eso por tal cosa, ¿no? Ay, no, qué vergüenza. Bueno, que sea otra parte tuya. Entonces ya la estamos como separando, ¿no? Reconociéndola, observándola, separándola. Y así, dando esos pasitos, vamos como avanzando, ¿no? En el camino, avanzando a ir trascendiendo y como siempre, ser nuestra mejor versión acá. Ir expandiendo nuestra conciencia cada vez más. Y expandimos nuestra conciencia cuando nos vamos reconociendo quiénes somos. Cuando vamos aceptando todas nuestras partes. Cuando no nos negamos. Si yo niego que tengo vergüenza, estoy negando una parte de mí, porque yo sé que tengo vergüenza en un montón de situaciones. Sé que viene conmigo, en un punto se hizo parte. Entonces, expandir la conciencia es ir haciendo ese camino de reconocimiento, de aceptación, de ir transformándonos desde adentro hacia afuera para ir a esa mejor versión, a eso que queremos ser, que elegimos ser acá. La esencia no va a cambiar, es lo que es, pero acá tenemos que tener un personaje. Bueno, que ese personaje, como les decía en la reflexión del ego, que ese ego, ese personaje, nos acompañe, no nos limita, sino que permita que ese corazón, que esa conciencia se expanda. Yo creo que la humanidad estuvo mucho tiempo acostumbrada a mirar más para afuera que para adentro. Y cuando miramos para afuera, juzgamos, criticamos y no nos trabajamos nosotros, no nos reconocemos. Pero hoy es el momento que ese cambio en cada humano se produzca y no depende de lo de afuera, sino que justamente depende del trabajo interno que haga cada uno, para que este proceso en el que estamos todos, en el que está toda la humanidad, y no hay nadie que quede afuera porque estamos todos acá, sea más leve para uno. Es por uno que hay que hacerlo. Y aparte, porque cuando uno logra expandir más su corazón, eso empieza es como una bomba expansiva, ¿no? Es como que empieza a contagiarse en tu entorno y cada vez más, más y más. Y se hace colectivo. Sin ir más lejos, cómo funciona la sociedad, cómo nos manipula en un punto la sociedad, es a través de las masas. Cuanto más miedo producen ellos en algo, más te pueden manipular. ¿Por qué? Porque saben el poder que tenemos cuando nos juntamos todos. Si ya un solo individuo tiene muchísimo poder, imagínate un montón juntos. Lo hacen ellos, lo hacen los que manejan todo este sistema porque la tienen súper clara, que no nos guste lo que hacen por ahí muchas veces, es otra cosa, pero ellos te están mostrando en la cara lo que produce cuando eso se hace en conjunto. Por eso es importante que nos vayamos hacia adentro, que nos trabajemos más y más, que podamos poner a nuestro ego, a ese personaje de nuestro lado para que permita que nuestra mejor versión acá deje a nuestra esencia ser y expandirse cada vez más. Y así ir contagiando a todos los que están a nuestro alrededor y cada vez seamos más. Es la única manera
de que haya un cambio grande en la humanidad. No va a pasar porque va a venir un Dios a decir, esto de ahora en más va a ser así. No va a pasar eso. El cambio depende de nosotros, porque nosotros somos dioses y diosas. Acá somos un pedacito de ese ser enorme que nos creó. Entonces está dentro de cada uno de nosotros, y al estar adentro de cada uno de nosotros tenemos exactamente los mismos poderes, pero no los sabemos utilizar. Nos olvidamos cómo utilizarlos, estamos aprendiendo a utilizarlos y estamos activando también cómo utilizarlos en esta realidad y en esta densidad, con este cuerpo físico que, a pesar de que tiene una maquinaria increíble y espectacular, también tiene sus ciertas limitaciones cuando uno no lo cuida, no se alimenta de la manera que se tiene que alimentar, no solo con la comida, sino con los pensamientos, con las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un montón de cosas que podríamos hablar de ese tema. Pero como hoy la temática era la vergüenza, no me quiero ir derivando más de la reflexión. Lo que quiero cerrar es que si sos de esas personas que fueron etiquetadas de chiquitas como vergonzosas, como tímidas, por llamarlo de alguna manera, lo reconozcas y sepas que ese no sos vos. Eso no es parte de tu esencia, eso es parte de tu personaje al que podés transformar, al que podés trascender y llevarlo a que sea eso que querés ser, que elegís ser acá. Bueno, espero que te haya gustado esta reflexión y que te sirva, sobre todo que te sirva, porque esa es mi intención, no que sea un video más que escuchás por ahí, sino que te sirva como un impulso, así sea de estos minutos que me escuchás, para que vos puedas ir hacia adentro y que vos te revises, que vos revises cómo estás desde ese lado, ¿no? Así que, como siempre, te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte y nos vemos en el próximo podcast.